Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de ese conflicto que hay ahorita en Ucrania con Rusia. Fíjense en que cómo es posible que el mundo no haya aprendido a través de los acontecimientos de la historia. ¿Ya ven por qué es importante saberla? Porque estamos repitiendo lo mismo. Estamos en una época de pandemia en la que pues todo el mundo tuvo una gran participación para que no se contagiaran, para que se salvaran un gran número de vidas y que pues se ha ido logrando una batalla que se ha llevado más de 2 años y en el que pues hemos aprendido a sobrellevar esta pandemia de virus en el que ha estado en peligro la humanidad. Y ahora lo van a rematar con, con una guerra entre Ucrania y Rusia. Todo esto que aparentemente parece una cosa nueva, no es, porque es una cosa bien estudiada, repetidamente hecha a través de la historia de Rusia. ¿Por qué lo estamos contando ahorita? Lo estamos contando por este problema que hay entre Ucrania y Rusia, aunque esto lo vamos a contar cuando lleguemos a la historia de Inglaterra, porque desde ahí se va a ir viendo todos esos acontecimientos que a través de todo ese tiempo estuvo involucrada Ucrania y Rusia, y que ahora se hace latente, que se hace actual, se hace un tema de una expansión territorial ocasionada por no respetar los pactos. Fíjense en que a través de la historia, cuando se hace una migración por todas las estepas, que lo van a ir haciendo los varegos, van a llegar a tener una alianza con los vikingos, un pueblo que ya estaba pues establecido, ya tenía su civilización completa, y se van a unir con ellos en una forma de aprender. Se hace esa alianza, y aquí estos varegos, al unirse con estos pueblos más civilizados, con los que se van a unir con la tribu de Rose. Esta Rose, que de ahí va a tomar el nombre de Rusia, y va a hacer un encuentro en el que ellos van a tener una participación de querer unirse a ese pueblo para poder sobrevivir, para poder aprender. Y así se va a formar Rusia. Rusia en los inicios, cuando todo este pueblo va a entregar inclusive pues su religión, y se va a hacer pues en los conceptos religiosos ortodoxos, va a haber esa unificación y se va a hacer la primera Rusia. ¿En quién? Cuando van a llegar todos esos pueblos con los que tenían problemas, que eran los mongoles, y que van a destruir la ciudad de qué, ellos ya no van a construir eso, sino se siguen y van a formar lo que más adelante sería Moscú en Novgorod. Y va a empezar a haber toda una formación de dinastías con el transcurso del tiempo, donde está la última dinastía de, de los varegos, que va a terminar con Iván el Grande, cuando él va a matar a su hijo y va a quedar sin descendientes. Todos estos acontecimientos los tendríamos que contar en la historia de Rusia, pero están haciendo todo un transitar para que se entienda qué es lo que está pasando en esa época, y que hasta ahorita va a tener consecuencias pues tan grandes. Ya en 1616, cuando se va a formar, porque Iván el Terrible, él es el último descendiente de la dinastía de los varegos. Ya Miguel Romano ya va a ser una dinastía rusa, y aquí va a venirse a unificar, en la que ya habíamos visto que Pedro el Grande
aquel personaje que va a tener una proyección de la que ustedes ni se imaginan. Es un ser avanzado por su época y que va a llegar a la conclusión que se tiene que modernizar, donde él va a mandar a un grupo de personas a ver cómo está el mundo. Es interesantísima la vida de Pedro el Grande, porque él, cuando va a regresar, va a poner impuestos para que no se use la barba, ¿sí? Va a quemar toda la ropa y va a hacer que se empiecen a vestir como europeos. ¿Por qué? Porque el avance, la modernidad viene avanzando y va a expandirse y va a ser una salida por el mar Báltico. Posteriormente va a venir Catalina la Grande, que es todo un personaje en las que ella va a introducir los cubiertos con toda aquella influencia de los sufis y va a traer ese modernismo a Rusia, siendo que ella no era rusa, ¿sí? Y va a traer, porque ella se enamoró, ella amó a Rusia y va a traer eso, y la expansión que va a hacer ella la va a hacer ya por el Mar Negro. Cuando va a ocurrir todos estos acontecimientos a través de la historia, donde se van a ir unificando situaciones y que va a empezarse la rusificación, o sea, que empiecen a ver toda la expansión a través de unirse a Rusia. Se va a empezar a expandirse, a entrar ya los zares, ¿sí? Y va a haber toda esa invasión a los países de Estonia, Lituania y Letonia y Finlandia. Aquí vamos a ir viendo cómo a través de esa ramificación que se está haciendo, donde se va a hacer una importante expansión, donde se les va a quitar pues su lenguaje, su cultura, todo ese predominio cultural y esa impronta rusa que va a llegar y que va a empezar a ver. Más adelante van a entrar los dos Alejandros, donde van a entrar al centro, lo que es el centro asiático, que comprenden los países de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todos esos pueblos que están en lo que es el centro asiático y que va a tener un florecimiento porque es en la época que van a llegar los bizantinos. Esa cultura que viene de Roma y que se va a considerar Rusia como la tercera Rusia, y se va a tomar esos nombres de César. En ruso se les dice zares. Y aquí va a empezar toda esta situación donde en una época Polonia va a tener un ducado que va a comprender Lituania, o sea, gente de Lituania y de Ucrania, y esa expansión del imperio ya en la época de Nicolás II, que va a hacer la Revolución de Octubre, donde viene toda esa situación en la que va a estar entendido lo de la revolución de Rusia. ¿Por qué se va a hacer esa revolución? Porque ya no se aguantaba, estaban en la época de la Primera Guerra Mundial, y aquí vamos a ir viendo cómo eso es lo que va a dar origen a que se haga eso, y Lenin va a hacer un tratado con Alemania para salirse de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando los países están en guerra, no nomás se pueden decir, yo ya me quiero salir, yo ya no puedo, ya no. Se tiene que dar tierras, se tiene que dar posesiones para poderse salir de esa guerra. Y aquí se va a tener que dar a Letonia, Estonia y Finlandia. Toda esta porción que se va a hacer en el Tratado de Braigovsky, todo esto va a tener que representarse, porque aquí se está diciendo que el nacionalismo no conviene a la causa, ni cuestiones religiosas, sino que es internacionalista. Toda esta situación que se está dando, en la que va a venir posteriormente Stalin y que va a formar 15 repúblicas. Estas repúblicas de la Unión Soviética, donde va a estar marcada por
todas las costas que rodean al mar Báltico y que va a tener en aquella época todas las eh, pues porciones que están, que es Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Todas estas situaciones actualmente también están anexadas Suecia, Alemania, Dinamarca y Rusia, que van a cubrir toda esa porción de costas, pero en aquella época nada más estaban las 5 primeras, que es Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Cuando se va haciendo eso, ya por el lado de en la porción báltica, pero hay otra porción que es la Rusia original, la eslava, los eslavos, los blancos, que va a comprender Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Todas estas ciudades aunadas más allá, donde están los caucásicos, que es Georgia, Armenia y Arjevistán, y a un lado Moldavia. Todo esto va a tener la relación con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que son los países que van a formar esas 5 repúblicas en la época de Stalin. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo toda esta forma de socialismo en un solo país que se va a ir liderando y expandiéndose a través de aquel tratado que se va a hacer con Hitler, en la que van a inclinarse en Polonia. Se va a hacer un pacto de no agresión. En ese pacto de no agresión, Stalin se mete a la República Báltica, que es Lituania, Letonia y Estonia, y aquí le va a dar cabida a que pues Stalin tome eso, pero ellos dicen, es que cómo puede haber sido esto si ya se había pues vencido a todos esos nazis. ¿Por qué se vuelve a hacer ese pacto con ellos? ¿Por qué se les da legitimidad, siendo que pues ellos se consideran como países independientes, donde son pues germanos, escandinavos y otros? Aquí vamos viendo cómo se va haciendo ese vínculo de anexadas en toda esta situación. Fíjense en qué delicado se va implementando todas estas situaciones en las que los países que están cerca siempre son los agredidos. Y aquí Stalin va a crear en Hungría todo ese problema de Budapest, y que va a traer más adelante ese problema de Alexander Kirchner en Praga, cambiando todos los poderes y haciendo que se formen como una especie de países que giran alrededor de ellos. Y se va a formar la Unión Soviética, ese colectivo en el que ya desde la época de Pedro el Grande, Alejandro y Catalina la Grande acostumbraban a llevar gente de Rusia a todos esos países y los metían ahí para que tuvieran una influencia de Rusia. Y aquí Stalin también va a hacer esa situación, y a esa situación, pero él va a meter gente obrera para que se convierta en un movimiento obrero, va a meter campesinos para ir cambiando toda esa situación. Pues hemos llegado hasta aquí, esto ha sido todo por hoy, nos veremos hablando más de ese conflicto de Ucrania.